nos habló, ustedes saben que era muy ocurrente. Tenía imágenes para todo, parábolas, todo tenía imagen. Nos presentaba él la esfera versus esta imagen que él decía, donde todos participaban, el poliedro, todos. O sea, hay diferentes figuras, una forma de diferentes maneras de encajarse, ¿verdad? Entonces, él hablaba de esto. La iglesia de la esfera es así, ¿verdad? Tiene un sentido teológico, pero ahora lo descartamos y nos agarramos al poliedro, que era lo que el Papa quería que fuésemos nosotros en la iglesia, esta figura, ¿verdad? Diferente, una con diferentes formas. Hablaba ahí del carisma, cuando hablaba de esto, hablaba de la participación, de la comunión, donde cada persona es única y irrepetible, genuina, transparente, si lo vivimos en conciencia, sí. Pero también decía él, todos se encajaban, él no dejaba a nadie por fuera, y no lo dejaba como al azar, no, él decía, todos estamos en sintonía. Y por eso también el cuidado de todo, ¿verdad? El cuidado de la casa común, todo lo enganchaba. Creo que tenía un poco pensamiento femenino en ese sentido, ¿va? O lo desarrolló. Pero no lo dejó al azar, sino que dijo, todo tiene que entrar en eso. Otra imagen que él ubicó, nos aclaró, creo que a través de la sinodalidad, es el triángulo. Pero siempre saben que el triángulo es como la jerarquía, ¿verdad? Que marca arriba, 1, 2, 3. Pues arriba los papas, la autoridad y todo esto, ¿verdad? Todos lo conocemos. Luego los obispos y por último el blanco. Y él dijo, un momento, en la sinodalidad esto hay que darle vuelta. Y puso al revés, aparentemente. Y le dio vuelta. Entonces entramos todos. Y la sinodalidad quiere, eso es lo que quiere aclarar. De que no es un triángulo, me explico, en ese sentido, sino donde todos tenemos la participación y la autoridad por ser hijo de Dios bautizado. Y aunque no decía, si no pertenece a la iglesia también forma parte. Entonces, eso es como la introducción, ¿vale? Ahora les presento el pasado. En el pasado, el Papa Francisco dice, en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, se recoge que las comunidades estaban juntas, que tomaban decisiones juntas, vivían agarrones y conflictos. Claro, por supuesto. ¿Quién no vive conflictos? ¿Quién no vive crisis? Todos. Y vivimos en tensión. No sé con quién hablaba ayer en el autobús. Digo, yo creo que siempre vivo en crisis. Y es necesario vivir en crisis, pero lo más necesario es darse cuenta que vivimos en tensión. Entre lo que queremos, entre lo que somos y queremos ser. Y es necesario vivir así, porque el que ya se acomoda está fastidiado. Porque sé, como dicen, hay un dicho allá que el camarón que se duerme, todos los factores. No hay que estacionarse. Ese San Agustín, perdón que le mencione, soy hija de él. El que se queda, ¿dónde está la agilidad? ¿Dónde está la inquietud del corazón del que vive? Porque todos aquí están calentitos y nos palpita algo, ¿verdad? Porque si no, ya no estuviéramos aquí. Eso nos genera una inquietud. Eso nos genera un movimiento. Por lo tanto, estamos en movimiento. Y esto en el Antiguo Testamento se recoge. Luego está el Concilio de Jerusalén. Todos sabemos que hubo un concilio. Y es esa palabra tiene la sinodalidad. Caminar juntos, participar juntos, reflexionar juntos, discernir juntos, decidir juntos. ¿Verdad? En esto él hablaba que discernimientos importantes y discernimiento comunitario. Él habla de los obispos, las comunidades, que hay que tomar decisiones entre todos, con una palabra, por medio del diálogo, la oración y la acción del Espíritu. ¿Solos?
a ningún lado. El bautismo es el origen de la identidad cristiana. Esto en el pasado, en el presente. Jesús es el verdadero poder del servicio y de la cruz. O sea, no hay nadie. Hay gente que piensa y por ahí entra la transformación, la pirámide, volvemos. Si nosotros, por el bautismo, adquirimos una identidad, por lo tanto, de allí viene nuestra misión. El mayor poder está en el servicio. Hoy justamente en el desayuno, con una hermana, estaba, yo le digo, casi le digo que venga a dar ella la ponencia. Allá está. ¿Por qué? Porque hablamos que el poder más grande que tenemos es el servicio. Es lo que hacemos por los demás. Por lo tanto, en este sentido, todo bautizado tiene milicia. ¿Me explico? Y el Concilio Vaticano, pues es nuestro, como este evento histórico en el pasado que marcó esta inspiración para la creación de los sínodos y para que pensemos juntos. El sínodo funcionó principalmente como un organismo, sí, consultivo que ayudaba al Papa también en esos procesos de discernimiento y cómo la Iglesia tomaba la decisión. Pero era una consulta simplemente. Es decir, se hacía la reunión, se escuchaba, pero no había mayor interés. Y que conste que se reunían los obispos, no los laicos. Aquí levanten la mano todos los laicos, ¿eh? Gracias. Hay un buen número de laicos. Por lo tanto, esto es la Iglesia. Todos somos Iglesia. Y por eso la comunidad cristiana, desde sus orígenes, ha vivido la experiencia de reunirse, dialogar y servir y tomar esas decisiones comunitarias. Por eso el pontificado, el Papa Francisco dice, bueno, en el pasado se fundó oficialmente el sínodo, desde los obispos, pero ahora hay que dar un paso y hay que exaltar. Y por eso él ofrece históricamente, teológicamente, lo de la palabra sinodalidad y el sínodo de la sinodalidad, aunque pareciera redundante la cosa, ¿verdad? Y que al principio como que no entendíamos. Me acuerdo en las comunidades eclesiales, ni siquiera podíamos decir la palabra. La señora me decía, es que vamos a la reunión de la sinodalidad. Entonces, yo en ese sentido, hemos aprendido lo que decía el cambio de las palabras, aprender el significado de las palabras. Sinodalidad, donde todos conversamos, nos escuchamos, sin juzgarnos, y donde cada uno aporta lo suyo. Nadie puede decir, porque ha estudiado más. No, no, no. Y el Papa lo advierte. Es un peligro. Pobre el que ha estudiado más y no tenga una conciencia clara y pueda sesgar hasta donde él quiere la información o conseguir su propósito. Entonces, para los que estudiamos también es un compromiso, escuchar, sin tratar de forzar y llevar a un resultado. Por lo tanto, la sinodalidad tiene sus raíces en la tradición de la Iglesia, en el Evangelio, especialmente en el relato con los discípulos de Maús. En ese relato de los discípulos de Maús, en Lucas, es donde el Papa Francisco puntualiza primero. Entonces él dice, bueno, esta es la experiencia, esto es lo que va pasando, pero ¿qué hace en ese camino con los discípulos de Maús? Jesús, es una metodología, una pedagogía que Jesús utiliza. Camina con ellos, los escucha y luego los ilumina. Entonces va por ahí y hace, por último, un envío. Vaya, hermanita, que ya estamos terminando la primera pregunta. Desde los primeros tiempos del cristianismo, la Iglesia ha entendido que todos los bautizados comparten una misma dignidad. Es allí donde está nuestro sentido. La misma dignidad, la misma participación, la misma misión. Evangelizador. Y sobre esta base, los procesos de sinodalidad que iniciaron en el 2021 ya como tal, firmes, ¿verdad? Se buscó escuchar las experiencias. Yo creo que todos aquí estuvimos en reuniones donde había que responder a ciertas preguntas, que llegábamos todos
Y eso es bueno. Es decir, estamos en este momento de escuchar y recoger las experiencias de todos. Es necesario tener presente que tenemos esas raíces. Les voy a decir por qué el bambú. Todo tiene un sentido. Es pensamiento femenino, ¿verdad? El bambú, les voy a contar esta parábola para que entiendan cuál es el trasfondo de esto. El bambú dice que para salir a flote, cuando uno ya mira los cañitos que están por así, han tenido un poco de tiempo debajo de la tierra para que puedan salir los brotes. Por lo tanto, tenemos que tener un pasado profundo, fuerte, arraigado, para luego sobrevivir. Y lo interesante del bambú es que aunque vengan chubascos, tormentas, huracanes, el bambú se mueve, pero difícilmente se rompe. En la vida, todos nosotros tenemos que sabernos adaptar, vivir, pero moviéndonos, porque es como el bambú, porque si no, nosotros, y moviéndonos, ¿por qué? Porque las estructuras a veces son rígidas, y nos golpea, y nos revolucionamos, y decimos, y es que yo no soy papi, lo agarré. Porque cada uno tiene su carácter, unos son más sumisos, otros más alternaditos, pero el bambú que no tiene se mueve, no se rompe. Si usted quiere agarrar una, yo fui un día a querer cortar una y me tuve que devolver. Es fuerte el bambú. Por lo tanto, esas raíces en el pasado están profundas. La iglesia es comunión, participación, como decía el Papa, y misión, evangelización. Por lo tanto, nos hace fuertes, nos da esa vida que todos venimos desde un lugar. Todos tenemos experiencia en fin. Tenemos este momento, ¿verdad? También desde una profundidad. Entonces, en este camino estamos en comunión y escucha y acoger. Vamos a poner la imagen donde están todos en cuando fue la asamblea. Pase, por favor. Yo lo voy a decir todo. Ahí. Ahí. Allí se hizo un proceso, si ven ustedes las mesas, hay gestos que hablan. San Agustín decía que las palabras sean hechos y que los hechos sean palabras. No podemos estar hablando de sinodalidad si no hay gestos. Una mesa tiene que ser redonda. No importa el sitio que usted tome. ¿Sí? Están participando todos con dignidad, porque somos, yo siempre digo, todos vamos al baño, comemos y dormimos. Somos iguales. ¿Sí o no? En dignidad, como bautizados, somos iguales. Por lo tanto, este es un gesto que uno puede ver. Y espero que también nosotros lo hagamos visible también en las comunidades. Luego, en la vida de Nicodemo, porque no podía decir, pobre, Nicodemo también vivía estas estructuras rígidas como una fe heredada, como norma, que ya lo mencionó el hermano Verde. Por lo tanto, el reconocimiento de una iglesia tradicional es necesario, ¿verdad? Y damos paso también a ese estar como de la sinodalidad que busca que todos seamos escuchados. Y vamos a cerrar este primer el pasado con un canto que se llama Fueron Valientes. Y la hermana Lilia, hay que participar con los carismas, todos tenemos. Entonces, el que uno no tiene, otro no tiene. Y esto es un gesto. Entonces, vamos a participar con el canto. Fueron valientes, lo fueron por amor. Por su corazón, alegría, gracias Señor, hasta el fin, su amistad
perduró. Arriesgaron hasta lo más hondo. La entrevista todo fue muy sencillo. Esta es la lógica de Dios. Servir al pobre y al que pensar. Y hacerlo todo en la eternidad. Que fueron por amor, un nuevo siglo, marcó su corazón, con alegría, gracias al Señor, hasta el fin, su amistad perduró. Confiado en todo a Jesucristo, podemos marchar junto a él al Calvario, en compromiso con la historia, como semillas sembradas que se hacen al morir. Valientes que fueron con amor, un nuevo siglo, por su corazón. Gracias al Señor, hasta el fin, su amistad perduró. Vamos al futuro, como el Papa también nos habló de esa modalidad. Vamos, perdón, al presente, pasado, presente. En la sociedad actual es urgente y reclama la participación, esa transparencia, ay, perdonen, que luego me olvido, la transparencia, la solidaridad. Y el Papa Francisco habló del presente e ir a las periferias, periferias, fronteras o las orillas. Hay que ir, hay que moverse. Él dice, hay que ir con transparencia. San Agustín dice que a veces nos engreímos de que vamos a las cosas y creemos que somos los superhéroes. Vamos, solo somos enviados y hay que estar ahí. En el presente nos envía ahí, nos envían ahí. Por lo tanto, la sinodalidad como una dimensión esencial de la Iglesia, promoviendo la escucha, el pueblo de Dios, en el presente. Entre todos, sacerdotes, religiosos, laicos, y el discernimiento comunitario, siempre guiado por el Espíritu. Sin él no vamos a ninguna. Por lo tanto, él establece un proceso sinodal, que todos lo hemos escuchado, la preparación que tuvo, estas tres etapas se marcó como la preparación, la celebración y la aplicación. En el documento final recoge ya lo último, como decir, hagamos esto, estamos en el presente, podemos hacerlo. Por lo tanto, la sinodalidad, como esto reconoce, ya sabemos que todos los bautizados nos merecemos esto, tenemos esto, y es una misión de la Iglesia desde esta comunión, la participación y la misión. Disculpe que diga mucho esta palabra, pero no soy yo, la dijo el Papa Francisco. Él lo decía por activa y por pasiva. Mencionó también que hay que superar unas cositas que incomodan mucho. Él dice, continúa, hermanita, que hay que superar esto, el clericalismo y el individualismo. Y puso como el dedo en la heridita. Entonces, esto nos envía a superarlo. Y dice, el individualismo es la cultura que tenemos. Arréglese usted como pueda, viva como usted le dé la gana, ¿verdad? Haga lo que quiera, vivir en su mundo. Cada uno en ese mundo que a veces nos plantea. Dice, pues superemos esto. Si nosotros no superamos esto, no vamos a ir. Y hay que identificarlos. Tenemos que identificar estos aspectos en nuestra vida, en la iglesia, que cada uno de nosotros los somos. Vamos a hacer una parada. Usted ahorita piense,
¿Qué acciones y palabras de esto que el Papa dice reconoce? Hay palabras. Rebecca decía, hay palabras que hacen una cultura, en la formación, en lo que decimos, pero también hay acción. Entonces, póngase con el de lado. Pregúntese, hay mucha, puede decir una palabra en la que identifique esto que el Papa dice o se lo inventó. Pregúntele al de lado, palabras o gestos, si hay o no hay. Dígaselo al de al lado, yo creo que sí. O no, fíjate que en mi parroquia, en mi comunidad, digo, la inmoralidad dentro del flexibilismo, del individualismo no existe. Uy, esto no va. Podemos decir nosotros que hay palabras, hay esto, y que el Papa Francisco sí atinó, le pegó, y dijo, sí, es pasa. Luego vuelve a insistir en escuchar a todos los magistrados, especialmente a quienes normalmente no participan, promover la participación activa. Por ello también hizo el logo que se utilizó, van todo tipo de personas en el logo sinodal. Y allí habla de todos, hay que escuchar al enfermo, al mayor, al joven. Y aquí entran las nuevas generaciones. Serán unos conflictos bárbaros entre los abuelitos, entre los mayores y la parte del medio y los más jóvenes. No nos entendemos, parece que hablamos otro lenguaje. Y ciertamente lo hablamos. Pero hay que superar esas barreras. Por eso es necesario ese ejercicio. Y hay que fortalecer en el presente la comunión mediante el diálogo, el respeto, la corresponsabilidad, donde todos somos partícipes de la realidad, de lo que vivimos, de lo que tenemos. No hay que echarle la culpa. Somos nosotros los responsables del presente, de forjarlo, de hacerlo, de cambiarlo, de transformarlo. Nosotros. No esperen que venga el cambio de otro lado. Hay que trabajarlo en el interior. Y el Papa esto lo dice. Hay que evitar actitudes como el formalismo, la exclusión, eso de ideologías, de estar, o de opiniones. Eso es un peligro. Y lo decía el Papa. Es un peligro. ¿Verdad? Hay que escucharlo. También el Papa Francisco propone también descubrir la sinodalidad como un estilo permanente de evidencia, como algo cultural, como algo que hay que hacer ya en la siguiente. Por ello es necesario esto, caminar juntos, ir todos a uno. No dejar a nadie porque esté en silla de ruedas, no dejar a nadie porque es mayor, o no dejar al niño en la casa, porque no entiende. Es un camino que hacemos juntos. Y hay que pedir sabiduría a Dios, ¿saben por qué? Porque a veces como no sabemos cómo hacerlo. Pero también hay metodologías, entonces hay que aprenderlas. ¿Cómo llegar? ¿Cómo está? El proceso sinodal invita a escuchar esto a todo el pueblo de Dios, especialmente a quienes suelen ser los menos escuchados. Los laicos, mujeres, jóvenes, todas las personas vulnerables. A veces creemos que el que está encamado no nos puede decir algo. No nos puede decir algo importante. El Papa dice, sí nos puede decir por. A veces no con palabras, sino ahí es importante los gestos, acciones que podamos tener. Entonces, desde allí viene y actualmente promueve esto la Iglesia, ¿verdad? Basada en estas tres palabras o pilares fundamentales que el Papa nos dio: comunión, participación y misión.
vuelve y recalca. Entonces, en el presente, es necesario hacer de esto, pilares, una cultura, vivirla, hacerla posible. Por lo tanto, la iglesia tiene una tarea, escuchar, debe escuchar a Dios mediante la oración y la palabra. Hay cosas a veces, realidades que no sabemos leer a nivel humano, nos sobrepasa, nos sobresalta, pero hay que saberlo leer también desde los pobres, los migrantes. El Papa decía, quienes sufren la violencia, el abandono, la exclusión, y aquellos que no, que han perdido el sentido también en medio de los cambios. Y el mundo actual está cambiando como todos los tiempos. A veces decimos que solo este momento. Mentira, todo el tiempo está cambiando. Pero ahora te somos más conscientes y los cambios son más rápidos. Eso sí, los cambios de ahora son más rápidos. La autoridad debe comprenderse como servicio y no como poder. En esto insistía. Por eso, acuérdense de la pirámide. No nos vamos a olvidar de la pirámide. La volvió, la puso al revés. Por lo tanto, el servicio, todos servimos. Nadie tiene nada. Acuérdense de las cosas. Todos dormimos, todos comemos y todos vamos a estar. Todos somos bautizados. En eso tenemos la misma dignidad. Por ello, propone fortalecer un espacio de participación, de procesos comunitarios, de discernimiento y la búsqueda de juntos buscar la voluntad de Dios. Es necesario también adaptarnos al presente con una postura clara, fuerte y que podamos sostener. Ahí entra la imagen del bambú. Profunda, fuerte, para que el huracán, el viento o las desolaciones de la vida no nos terminen. ¿De acuerdo? Y por ello vamos a cantar, porque es necesario tener tres cosas. Un canto que se llama Tres cosas tiene el amor. Y creo que para vivir un presente tenemos que vivirlo desde esta fórmula, que te diga mucho a lo que el Papa Francisco también dice. Todos tus hermanos, cuando está cantando, esforzar con el amor, esforzar con el amor, que no se puede olvidar, que no se puede olvidar, que no se olvide, que no se esforzar con el amor,
Vamos a ver el futuro, según el Papa Francisco, cuando lo proponía y con la cual pude recoger. Una forma, él decía que el futuro hay que vivir con una forma permanente, esto de la sinodalidad. Actuar, avanzar con un mayor comunión, unidad cristiana, fidelidad al Evangelio. Una comunidad que ofrece al mundo un testimonio de justicia y fraternidad. También contribuyendo a construir sociedades más humanas para la próxima generación. O sea, nosotros en este futuro tenemos que construirlo contribuyendo con esta sociedad. Hay un problema a nivel antropológico de la persona. Y por ahí tenemos que rescatar. Y creo que Fray Berni también lo menciona. Es necesario eso. Entonces, vivir con este futuro con una autenticidad cultural de la sinodalidad, es decir, ya encarnado, pasamos el presente. Esto lo visualizamos como que ya nosotros vivimos, ¿verdad? También desde esta sinodalidad. Que esos procesos de consulta, de escucha en las parroquias también se conviertan en una práctica permanente. En las comunidades religiosas, que sea una práctica permanente. Una iglesia que continúe renovándose, caminando hacia la unidad, abierta al diálogo, atenta a la acción del Espíritu. Ese Espíritu que nos hace enfrentar un desafío de este siglo y del futuro. Una iglesia verdaderamente sinodal estará más cercana a las personas, especialmente a los pobres, a quienes buscan sentido espiritual. También haciendo visible el Evangelio. Comunidad, ¿verdad?, donde nosotros mostremos verdaderamente el Evangelio. Un trabajo que hagamos juntos. Donde el Espíritu también sepa escucharse y que nos lleve a un compromiso misionero. Una iglesia renovada y misionera se convierte en una forma permanente de ser iglesia. Fortaleciendo la comunión, otra vez repito, yo creo que si no nos aprendemos las palabras, la comunión, la participación y la misión. Él también, hay una imagen ahí que era muy ocurrente. Él decía, la iglesia no tiene que ser una estructura rígida, sino decía, como una casa de campaña. Y ciertamente, usted va a poner una de estas y mete un montón de gente. O sea, se estira. Y a veces en la iglesia, sí, no, sí, o la comunidad religiosa, ¿verdad? Entonces la iglesia, dice él, está llamada a eso, a abrirse, a que sea la más abierta, participativa, inclusiva. Por lo tanto, el objetivo es construir una iglesia más misionera, capaz de responder también a los desafíos del mundo actual, donde cada bautizado, como les decía, cada uno con su don, con su genuinidad, con su potencial. Y aquí nadie me diga que no tiene dones, porque a veces la falsa humildad, porque es una falsa humildad, y decía San Francisco, no reconocer. Hay que reconocer que somos y tenemos unas cualidades como unas debilidades, ¿verdad? Defectos, se llaman. Pero no solo somos eso. O sea, a veces la falsa humildad dice, es que yo no tengo nada. Mentira. Y si no ves de la parábola del Evangelio, que es lógica, y dice que tiró semillas en todos lados. Lo ilógico de Dios que tira semillas en la tierra, en el camino, tira semillas por todos lados. Es lo ilógico de Dios. Por lo tanto, nadie puede decir que no tiene un don, porque Dios tiró a semillas.
Todos tenemos algo. Y como humildad hay que reconocerlo. Bueno, yo tengo para esto, ¿verdad? Y aquí estoy, para servir, para transformar la realidad. Entonces, todo bautizado con sus dones los pone al servicio del bien común, del evangelio. Y la iglesia dependerá de su capacidad para fortalecer la participación de todos. Si nosotros no le sacamos la semilla que tiene el otro, no le ayudamos a germinar, porque es todo el trabajo y eso es a nivel de formación. Nosotros tenemos que ayudar a nosotros a crecer desde su realidad, desde su contexto. Por lo tanto, todos fortalecer esa participación. Laicos, mujeres, jóvenes. Los que pensábamos que no decían algo, pues dicen algo. Por lo tanto, con eso se construirá mejor estas comunidades más dinámicas. También es necesario transformar las estructuras eclesiales, estas del pasado, esas del presente. ¿También para qué? Para que sean más transparentes, participativas y cercanas. Y lo repito un millón de veces. La iglesia del futuro está llamada a responder con mayor compromiso a los desafíos como la pobreza, las crisis ambientales, o nos estamos cargando el planeta Tierra. Bueno, que estamos de que estamos bastante calor. Nos estamos cargando toda nuestra. Yo siempre digo que hay que sembrar árboles. No importa dónde, siempre donde sea la casa del vecino. Pero que la crisis ambiental, los conflictos. Hay que atender los conflictos. No hay que replegarlos, porque el que se repliega también hace un pecado de omisión. A veces no queremos meternos en conflicto, y lo entiendo, porque es incómodo. Es incómodo. Yo les digo a las hermanas cuando suceden cosas en casa, digo, miren, a mí no me es fácil eso. Es incómodo, pero hay que abordar la situación. Entonces, es esto. Las desigualdades sociales, la búsqueda espiritual, también hay una sed de Dios profunda, profunda. Y por eso se han metido tanta falta a los hipótesis. Váyanse a las escuelas, los que participamos en los colegios, estamos con niños, porque hay una sed de profundidad. Entonces, pongámosle la vista a esto. También el papel del Espíritu Santo. Miren, si no hay Espíritu Santo, cerremos y vamos, porque no estamos haciendo nada. Por eso el Papa insistía. Es fundamental la acción del Espíritu. Fundamental. No hay camino sinodal si no hay Espíritu. Si no hay esa búsqueda también de seres humanos que se dejan decir cosas por el Espíritu. A discernir de forma espiritual para descubrir la voluntad de Dios para esta iglesia y para el mundo. Por lo tanto, él nos dio una metodología. Hicimos práctica de esto en retiros parroquiales, en las comunidades. Esto lo hicimos, la conversación en el Espíritu. Es toda una metodología que surgió o acomodó el Papa Francisco en el tema de sinodalidad. Hay que hacer esto, es como la lectura orante de la palabra. Pero, ¿cómo les podría decir? Como desde esta óptica, desde cómo se escuchan. Es decir, hay una disposición, él habla de la disposición interior, la escucha profunda, el silencio orante, compartir la resonancia, el discernimiento comunitario, la decisión libre. Esos son como los puntos clave, pero hay todo un recorrido para hacer. Se lee esta palabra, se lee una realidad, la escuchamos, la ponemos en silencio, compartimos lo que nos resuena, compartimos escuchando activamente al otro. Nada que escucho, sí es verdad lo que vos decís, no estoy de acuerdo con lo que vos decís, porque somos bien pronto, ¿verdad? Para responder al otro. No, fíjate que no, eso que estás diciendo no es así. Cuando el otro habla, usted escucha, sin juzgar, con una actitud de escucha activa, con todo su cuerpo. No es que usted está aquí, pero o tirado en el suelo, o mirando a otro lado. Es escucha activa. Cuando el otro habla, usted no mira. Eso es decir que lo está escuchando. Por lo tanto, esto del futuro depende de nosotros. Y el tiempo se nos acaba. Vamos a escuchar, para cerrar esta última canción, sobre
ser fieles. Si queremos futuro, tenemos que ser fieles. Y la fidelidad, no la fidelidad de estructura, por amor a Cristo, que ya Frank Berning lo decía. No es que voy a adoctrinar y así. No, creativamente según él, espíritu. Nada de pegarse a una estructura que nos mortifica, pero no nos lleva a nada. Entonces no hay transformación. Vamos a escuchar. Haznos fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tu voz, a tu voluntad, fieles a tu evangelio, a la buena noticia, haznos fieles como eres tú. Haznos fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tu voz, tu voluntad, fieles a tu evangelio, a la buena noticia, haznos fieles como eres tú. Fieles, cuántos de día y de noche también. Fieles, a tu lado, contigo, por ti, para ti, en la calma y en la tempestad. Haznos fieles al sol, fieles a los pequeños, fieles en la lucha por un mundo mejor, fieles a los pobres, a los excluidos, haznos fieles como eres tú. Haznos fieles al sol, fieles a los pequeños, fieles en la lucha por un mundo mejor, fieles a los pobres, a los excluidos, haznos fieles como eres tú. Fieles, cuando es de día y de noche también. A tu lado, contigo, por ti, para ti, en la calma y en la tempestad. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos grandemente a la hermana María Angélica por esta valiosa reflexión. Y pues la hermana María Angélica no ha venido sola, viene desde Honduras con una gran delegación de más o menos 50 personas que han salido de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, de parte de la Conferencia de Religiosos, para acompañarnos en este precongreso. Ya al inicio se mencionaba que el congreso total de las nuevas generaciones a nivel de Latinoamérica el próximo año será en Honduras. Así que pues por ahí nos andan acompañando y asimismo también agradecemos a una delegación que viene de Guatemala. Yo quería conocer, te agradezco también que me acompañen, ¿verdad? Cuando dijeron, miren que estoy ahí, y bueno, Eduardo, que era el inventor de todo, estamos en un proceso, nosotros ya tenemos un discernimiento para que sepan el contexto, ¿verdad? En que venimos. Tenemos un proceso de discernimiento femenino a nivel arquidiocesano en diferentes comunidades religiosas, acompañamos el proceso femenino de chicas. Cada primer sábado de mes, excepto hoy, cambiamos para el siguiente, para venir acá. Tenemos, ay, perdón, el sentido de entonces, tenemos este grupo, entonces varias religiosas jóvenes que hicieron ese proceso y otras que están en el proceso y de equipos de pastoral vocacional nos acompañan. Por eso hay laicos que vienen con nosotros. Y gracias también a ustedes por recibirnos. Ajá, pónganse bien toda la comisión.
vamos a dejar siempre ahorita un espacio de silencio para coger todo lo reflexionado, todo lo que hemos escuchado e interiorizado. Queremos dejarles una frase del Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, que ilumina esta experiencia. La iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Fratelli Tutti, numeral 276. Abrimos siempre este espacio para las preguntas y sus posibles respuestas, así que les invitamos a preguntar. Siempre nos preocupa como iglesia, como vida consagrada, como iglesia católica. Nuestro testimonio. Y con esto de la singularidad, y el Papa ha tocado puntos muy importantes para que no existan las diferencias de clericalismo, clero, individualismo, machismo. Y cómo que vemos que llegan a tocar profundamente esta situación que el Papa quiere que desaparezca para que seamos una iglesia sinodal. Que vemos que se ha hecho a nivel del clero, a nivel del individualismo, con qué perspectiva se abre para que esto en realidad sea transformable. Porque en la actualidad el clericalismo, el machismo, el individualismo, perdón, vos estoy equivocado. El Papa Francisco, voy a hablar, ¿verdad?, de lo que he podido rescatar, habla de que hay formas, y por eso las acciones. Consejos parroquiales, tienen que haber consejos parroquiales. Sí o sí. Entonces son gestos y acciones que dicen, hay que hacer esto para evitar esto que está sucediendo y sucede. O sea, si él lo mencionó, si salió, es porque sucede. Y aparte es algo que viene cultural. Y, o sea, parte y aporte lo tiene una cultura. Es decir, todos hacemos una cultura. Y en América Latina, el machismo es como una cosa que se va pasando, ¿verdad? Pasa de lo cultural a lo religioso. Entonces, es como una evolución. Por lo tanto, el Papa nos señala que hay que superar esto haciendo consejos. Es decir, donde no solo el párroco, el sacerdote, sea el que tome decisión. Entonces, esas son acciones. Y eso nosotros, en las comunidades internas donde estamos, lo tenemos que hacer. Pero también eso en la vida religiosa en la comunidad.
Hay que escucharnos a todos, a todas las semanas. Por más pequeño, acuérdense que hasta el más chiquito tiene cosas que decir. Y ahí entran las nuevas generaciones. Y los mayores también. Y lo del testimonio, esto ya depende de cada uno. Porque mire, usted me puede decir algo, tengo el testimonio. Sea bueno religioso, sea santa y buena religiosa. Pero eso depende de cada persona. Entonces, creo que es un trabajo que tenemos que hacer con nosotros mismos, en conciencia, en nuestras comunidades. Y si hay diferencia, claro que sí. Nosotros podemos hacer que los consejos sean diferentes. Y con naturalidad, miren, no hay que ir como pensando, voy a hacer esto porque no, con naturalidad. Acuérdense que todos tenemos la dignidad, el derecho a la participación. Eso sí, usted revise su conciencia con qué intención vamos, ¿verdad? También. Porque a veces, como dicen, ahora pasó de que ahora no, ahora es tan famoso, ¿no? Antes las mujeres abajo y los hombres arriba, el machismo arriba, ¿verdad? No, ahora vamos 50-50, y ahora la vamos a ver, es igual, pero ¿con qué sentido lo hacemos? 50 y 50. ¿Con qué sentido lo hacemos? Eso es a conciencia cada persona, o por la seguridad. ¿Con qué es? Eso ya no se puede juzgar. Como digo, hay cosas que uno ya no puede juzgar porque eso ya es de cada persona. Eso es como yo no le puedo decir a alguien, y vos lloraste, ¿verdad? Porque estuviste dormido en la capilla. Y vaya a ser que aquel que está dormido lo más que yo, estoy con los ojos pelados. Es rico. Pues en ese sentido, no podemos juzgar lo que hay dentro. Eso también el Evangelio dice, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué frutos damos? Habla mucho de cómo vive y está nuestro interior. Hermana Gladys, es lo que le puedo decir. Gracias, hermana Gladys. Hermana Angélica, a menudo aquí, perdón, Perdón, no te veo. a menudo se ha hablado, y de hecho creo que todos los que trabajamos en procesos vocacionales hablamos de una cultura vocacional. Y con lo que usted ha presentado, en consecuencia también tenemos que comenzar a hablar de una cultura sinodal. El cambio de pontificado a algunos nos genera esperanza, otros comenzaron a especular cosas, otros alegres porque tal vez podríamos retroceder en lo que hemos avanzado. Pero esto no depende de curias o de documentos. Ya el Papa Francisco, y como usted lo ha presentado como un legado, nos ha dejado el horizonte hacia dónde ir. Las nuevas generaciones de vida religiosa, y no solo de vida religiosa, también seminarios diocesanos. A mí me acompañan dos seminaristas de la Arquidiócesis de San Pedro, de los estudios de teología, que también han venido a participar de este encuentro. ¿Qué es lo que quiero decir? Es fundamental las opciones que se están haciendo, las réplicas que se están haciendo en los espacios formativos, cómo se están formando a reformadores, porque a razón de eso va a depender el futuro estructural de la iglesia, porque las bases lo tienen bastante claro. Usted lo decía, cuando se trabajaba en las parroquias, recuerdo yo en ese año, en el 2021, estaba en Nicaragua, la gente entendió súper rápido qué era lo que había que hacer con esas encuestas, cuando estábamos preparando para la asamblea eclesial, que fue en México. Pero ¿qué sucedía y cuál ha sido el miedo siempre del laico? Cuando llega el párroco, todo esto se detiene. Y cuando llega el religioso, cuando llega la religiosa, se va a ver frenar. Y cuando llega el curita diocesano, a veces es peor. Entonces, el punto es que teológicamente, progresivamente lo tenemos bastante claro. Pero estructuralmente, a veces por estar cuidando lo que ya decía Fray Berni, lo que ya se envejeció, lo que ya no tiene vitalidad, se nos van a desgastar inclusive los que estamos aquí, pues medianamente jóvenes, y dando este primer impulso en una respuesta vocacional y de acompañamiento. Porque el detalle es que a veces no nos están preparando para acompañar, o sea, nos están preparando para cuidar la estructura, para cuidar muy bien el convento, para cuidar muy bien el seminario, pero no nos están preparando para entrar en contacto con la gente, cosa que le preocupó al Papa Francisco. Y cierro con algo que creo que es alentador. Recientemente hubo un consistorio y ya el Papa León
nos pone una pauta por dónde ir este asunto. La sinodalidad no es que se quedó en documento, ha convocado a los cardenales para dialogar sobre temas que podrían ser temas de curia. Es decir, decidirlo en Roma, con la curia romana, pero ha llamado a los cardenales para escuchar el eco de modo particular de aquellas iglesias que están sufriendo persecución y otros casos. Solamente quería mencionar eso en relación a las opciones que podemos ir haciendo de modo particular entre las nuevas generaciones. Gracias, Eduardo. Sí, aquí son cosas esenciales. La formación es un aspecto esencial. Si nosotros nos formamos, vamos a tener criterios claros. O sea, si nosotros nos formamos, sabemos de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Y nos vamos a posesionar no de lo que nosotros querramos, sino de una herencia que tenemos y que la pregunta que les hacía, ¿qué hacemos con una herencia? ¿A dónde la llevamos? Es decir, con lo que hemos recibido, ¿hacia dónde vamos en esto? Los planes de formación hay que revisarlos, pero les voy a decir una cosa también, es que eso nos causa temor. Mencionar el miedo. El miedo nos repliega a veces, el miedo nos hace escondernos, irnos atrás, achicarnos, decir, que esta ola pase por encima y yo sobrevivo, me agacho. ¿Me explico? Entonces, nos crea conflicto. Claro que nos va a crear conflicto. Nos crea crisis. Nos va a crear crisis. Y a veces le tememos a eso, porque no es agradable. Yo les digo, las crisis no son agradables. Entonces, en eso tenemos que formar, en afrontar las situaciones, en dialogar con hermanos y hermanas, que lo que queremos es un fin común. No estamos discutiendo que esto es mal, esto es mejor, no, un fin común. Si es la sinodalidad, es crear una cultura, y esa cultura es una herencia, y la defiendo, la compro, la recibo, ¿verdad? Y la comunico, la impulso hacia los demás. Y eso es esperanzador. Porque no creo, yo siempre digo, cuando yo voy a una clase, jamás me voy igual. Cuando voy a un congreso, jamás me voy igual. Porque aprendí algo nuevo. Y eso es importante. Eso es formación para nosotros. Lo haces. Porque nosotros somos la gente del pastoral que siempre estamos dando. Y tu pozo, hay que tener el oasis. Y para mí, los oasis son espacios de formación. La oración, interiorizar lo que vas escuchando, viendo. Y luego, eso te causa revolución, por supuesto. Pero es ahí donde se hace el cambio. Es ahí donde vamos a hacer una cultura vocacional, una cultura sinodal. En ese sentido, nosotros en la Arquidiócesis de San Pedro Sula vamos con la parte de esta cultura. Se trata de una cultura de crear. Gracias, Eduardo. Sí, hermana, pues no, muchas gracias por ayudarnos a hacer memoria también de este proceso tan bonito de la sinodalidad. Solamente quería que nos pudieras compartir a lo mejor qué elementos de la sinodalidad necesitamos sí o sí retomar como vida religiosa, pero sobre todo como mujeres en la iglesia. No sé, algunos elementos que dices, estos sí o sí no los podemos, es una herencia que no podemos dejar de poner en práctica. El Papa Francisco, y con eso va a cerrar, dice de caminar juntos. O sea, la comunión es esencial. En la vida religiosa ya no es solo mi congregación, mi carisma. Estoy en comunión con las otras hermanas, hermanos en la vida religiosa. Ahora la vida religiosa tiene que repensarse en ese sentido. No estamos solos, vamos juntos y no defender parcelas. El Papa hablaba de no defender, a veces no, es que esto es lo mío, mi fundador, mi carisma, esto. Entonces, esto nos repliega, nos achica. Estamos abrirnos a un mundo en comunión. Luego la participación, o sea, donde todos participamos, no dejar nada a nadie fuera. Yo creo que en ese sentido, con el sentido maternal, las mujeres lo podemos hacer con más rapidez. No digo que todos no, sino que ahí mismo, como tú preguntas, como mujeres, pienso que lo podemos hacer de forma más rápida. Porque
tenemos ese sentido de escuchar también. Entonces, hacer partícipes a otros de lo nuestro y hablar con transparencia. La transparencia es una cosa de lo que vivimos, de lo que sentimos, y decirlo con palabras sencillas, es decir, poderlo manifestar. Creo que eso es esencial. Que lo deje el Papa, o sea, yo se lo tomo en sus palabras, de transparencia y comunicar de forma sencilla lo que vivimos, porque lo que yo vivo, lo vive el otro, solo que no lo decimos a veces. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí podemos ir tomando esto y impulsarnos a llevar eso para mí. Gracias. Dejamos el espacio para una pregunta más y pues viene otro espacio que necesitamos. Buenos días, hermano. Buenos días, hermana Angélica. Ok, Muy gracias. interesante toda su ponencia. Creo que a veces a la vida consagrada, antes de ser consagrados, se nos olvida que somos humanos. Eso me ha marcado mucho mediante usted daba la ponencia. Pero tengo una pregunta. Como vida consagrada, como laicos, ¿cómo podemos ser ese reflejo de Dios en medio del clientelismo y en medio del individualismo? ¿Qué se ve en la iglesia aún? El Papa dice que hay una metodología y es la escucha en el espíritu. Es decir, orar juntos, escucha, o sea, la metodología ya está. Y por ahí la parte antropológica nuestra escrita, que es lo esencial, o sea, vivir desde ahí. Y hacer esta metodología abre caminos a la escucha y nos hace estar en participación. Entonces creo que por ahí también puede ir. Y eso, o sea, el Papa Francisco lo remarcaba. Entonces, creo que es una luz que por ahí nos deja, ¿no? Para la vida religiosa, trabajar en ello. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hermano. Agradecemos a todos los que han participado preguntando y dando sus aportes. Ahorita viene un momento muy importante, así que voy a dejar al coordinador de Nuevas Generaciones para pues, que lo indique. Muy bien, hermanos, hablamos de sinodalidad y no nos da el tiempo para preguntar todos. Entonces, por eso viene un espacio muy importante. Bueno, primero agradecer a la hermana, a los dos ponentes que ya han pasado por aquí, a las diferentes congregaciones, a los laicos que están presentes, al Departamento de Teología de la UCA, que ha estado pues trabajando en conjunto para esta jornada teológica. Hay diocesanos también entre nosotros. Toda la jornada del día también vendrán varios hermanos diocesanos que esto ha sido lo novedoso. Yo no sé si la CLAC nos va a regañar, porque este era encuentro de nueva generación. Aquí somos 42 más o menos que nos movemos en el país casi siempre. Era un encuentro solo para 42. Y mirando el documento dijimos, esto habla de sinodalidad, esto habla de encuentro, de vida, esto habla de caminar juntos. Entonces, ¿qué estamos haciendo si nos encerramos solo en nosotros como nuevas generaciones y no nos abrimos? Es aquí donde nace esta iniciativa y se abre a todos ustedes. Y pues bien, tenemos desde Honduras, desde Guatemala y las diferentes congregaciones aquí. Así que agradecerles. Y viene un momento muy importante que es la merienda. Vamos a la merienda, tenemos media hora para el café, ahí está la Comisión de Nuevas Generaciones atendiéndole. También los que se anotaron para adquirir el almuerzo, ahí hay una mesa donde usted va y si ya pidió el almuerzo, porque será por link, y lo anotó, entonces se acerca a la mesa y allí lo cancela. Luego hay otras mesas donde también se están vendiendo los boletos para la tarde. Todavía hay boletos para tanto desde laico vocacional como ya para la noche la oración cantada. Podemos salir. Ahí están los baños también. Puntual en media hora.